Vamos a darle la bienvenida en el cierre de este Glóbulo Magazine Finde al doctor Luis Vicat, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto Bien, escucharte. bien. Insistimos, pero bueno, nos costó, pero conseguimos hacer el cierre contigo, ¿viste? Tardamos, pero bueno, siempre hay alguna cuestión, ¿viste? Con las comunicaciones, pero bueno, ya te tenemos aquí en línea, y es un gustazo enorme, como siempre, poder estar charlando contigo, Luis. Por Me favor. imagino que estarás más preocupado que nunca, por estos hechos que realmente se van incrementando en materia de inseguridad, en lo que es el conurbano bonaerense, en algunas importantes provincias del interior de la Argentina, como es lo que está pasando en la frontera, como lo que pasa en la propia ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, lo que pasa aquí, en el primero y segundo conurbano bonaerense, que ya está afectando también a la propia capital federal en los últimos tiempos, Luis, ¿no? Sí, está afectando realmente a todo el AMBA en su conjunto. Uh-huh. No te olvides que en lo que va del año hemos tenido 1.300 homicidios, 1.300 homicidios, una locura, ¿no? en los cuales se ha detectado fehacientemente la participación de 150 menores. No es poco, ¿no? Uh-huh. Y realmente esto debería llamar a preocupación a muchos. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora lo que venimos viendo es, por un lado, una faz discursiva y por otro lado, el aumento en los últimos días y hoy, inclusive anoche, ayer, 3 homicidios en 13 horas en la provincia de Buenos Aires, hoy unos homicidios en el Gran Rosario, fruto de sicariato completamente, y bueno, esto realmente debería preocupar. Teniendo en cuenta todo esto que vos estás planteando, ¿no? ¿Hay un desinterés de cuidar a la ciudadanía, haber liberado a 40.000 personas que están justamente con hechos delictivos? ¿No es una situación dramática para un país como la Argentina, que está falto de un montón de herramientas como para recomponer esa situación y reencauzar a este tipo de personas que realmente es más complicado que estén en la calle y en la situación que están, como la que plantean algunos personajes de la política de hoy? Sí, en realidad son 4.500. Si no hubiesen prácticamente liberado a la totalidad de los penados, pero es una cifra importantísima de la cual en muchos casos se profugaron, Sí. no volvieron cuando tenían que hacerlo, cuando desapareció el peligro pandémico, digamos así, y por otra parte muchos de ellos han reincidido en el delito, lo cual alguna vez lo hemos charrado, ¿no? Es decir, los repitentes, los reincidentes lo van a hacer, sobre todo aquellos con cierto tipo de delitos de connotación sexual, y por otra parte, siguiendo la sinergia del espectro delictivo, que es el efecto bola de nieve, realmente la violencia se ha enseñoreado de todos los delitos. Fijémonos, por caso, la muerte de Herli, del empresario que fue a vender elementos informáticos para minar criptomonedas. Horas después, un subcomisario Becker de la policía de la ciudad, que fue sorprendido y cuando le detectan el arma lo matan a quemarropa y luego le roban el arma. Y otro crimen que es casi inexplicable, el del adolescente en Quilmes de 17 años, Cancino, al cual para robarle una bicicleta le pegan unos tiros. Casi te diría de que esta violentización es una marca de agua que nosotros venimos viendo desde lo que se llama la bajada latinoamericana, es decir, de los países centrales, de América Central para abajo, sobre todo Brasil, van imponiendo distintos tipos de modus operandi que empezamos a ver replicados acá. Alguna vez, yo creo recordar contigo, dijimos, ojalá no nos parezcamos a Brasil, a Guatemala, a Salvador, Nicaragua, en algunos aspectos. Muchos meses atrás, años, tenía que habíamos hablado en por lo menos entonces. 2 años. Sí, o más tal vez, sí, que yo recuerdo en Radio El Mundo que planteamos esa situación y acá también en Galáctica habíamos hecho referencia a esas cuestiones que estaban pasando, ¿no? 2 veces lo tratamos, 2 veces lo alertamos, 2 veces por supuesto no fuimos escuchados, y hoy tenemos un aspecto táctico, fáctico si se quiere, que es una sociedad empavorecida
que a días de unas elecciones cuenta los muertos como si fueran peones de ajedrez todos los días, ¿no? En el juego del calamar. Cuentan los caballos que se caen del puente todos los días. Esto es terrible, y más allá del aspecto discursivo y de algún provisionamiento de fuerzas federales a ciertos sectores, como el Gran Rosario, que está on fire, sí. No vemos otra cuestión de fondo. Vemos esto, que no es malo, desplegar tropas no es malo, sí. Se llama saturación policial preventiva, claro. Y lo único que hace, Pedro, es que los delincuentes en una época dejaran de delinquir. Ahora tengo mis dudas. Yo creo que en esta época van a empezar a atacar a las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque ya entramos en la tercera etapa de instalación del narco, sí. Y de eso no se vuelve. Por supuesto, es poco político decirlo, después vienen las represalias, las fake news y todas estas cosas, pero la gente tiene que saber lo que está pasando. Y que porque desplieguen 200, 300 gendarmes, esto es tratar de tapar el mar con un dedo. Sí, no lo van a resolver así tan rápidamente como creen, ¿no? O sea, salir, como quien dice, para engañar a la gilada, ¿no? Sí, porque además hay un discurso que a mí me preocupa, y lo digo con todo respeto esto, sí. A mí me preocupa el discurso de proyección. Vos la tenías a Sandrita Petovelo recién hablando, sí. Y ella es psicóloga, puede hablar más de esto sin que yo haga intrusismo, pero el fenómeno de la proyección política es maravilloso, porque yo, si soy ejecutivo, digo que tiene la culpa el Poder Judicial porque larga a los detenidos. Ahora, nadie hace la pregunta de decir, discúlpeme, lo paro ahí, ¿por qué está detenido? Porque fracasó el sistema preventivo, que es del Ejecutivo. Exacto. Si pasó un delito, que lo larguen o no lo larguen, pasa a ser irrelevante porque pasó el delito ya. Lo dicen algunos jueces también, se están animando a decir, y también están denunciando la presión del poder político al judicial cuando asumió el propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Algunos jueces ya están diciendo que los llamaron y los convocaron vergonzosamente para decir que debían distender porque había una saturación de presos, había muchos presos, entonces ¿qué bajada de línea le están dando justamente los funcionarios que nosotros votamos? ¿Están haciendo las cosas al revés de lo que tendrían que hacerlo? Pero además el Ejecutivo no puede inmiscuirse ahí está. En la tarea de... Se supone, yo creo que estamos en la Matrix, en realidad es una ilusión, pero se supone que estamos en democracia. Claro. Vamos a jugar esta ficción que estamos en democracia, sí. Vamos a creérnosla por 10 minutos que estamos en democracia, sí. Y los poderes son independientes. A ver, el Poder Judicial es independiente, sin perjuicio de que haya líneas o corrientes de pensamiento en el Poder Judicial que no son las mejores. Es decir, la corriente abolicionista, zafaronista, la cosa de que el delincuente es un producto de la sociedad mala y que entonces no tiene más remedio que asesinar gente para distender esa tensión interna que tiene. Es un justificativo que no tiene realmente razón de ser, no hay una arista que realmente te dé una pauta de que sea de esa manera, ¿no? Pero vos fíjate cómo le van taladrando, cómo le van pudriendo el cerebro a la gente y cómo hemos permitido los ciudadanos que sigan creciendo y aconteciendo estas situaciones y estos hechos, ¿no? Porque también ahí hay un descuido de parte de nosotros, de los ciudadanos, que generamos esta viabilidad de un sistema que es tremendamente perverso y que después nos termina afectando como lo que estamos viendo. Y después viene otra cuestión, Pedro. A ver. En este partido de básquet, donde la pelota es la responsabilidad, entonces cada uno de los jugadores se la tira al otro, tratando de hacerle una encestada, está el poder legislativo. Entonces viene el chascarrillo, viene el latiguillo, digamos. La culpa la tienen los legisladores porque no hacen leyes más duras. Sí. Como si el hecho de tener un Estado estalinista, con una Stasi o una KGB o los gulags, solucionara algo. Claro, ahí está. Este es el tema. Es decir, los legisladores no tienen la culpa. El Poder Judicial, como Poder Judicial, no tiene la culpa porque algunos miembros del Poder Judicial decidan algunas morigeraciones extrañas, algunas libertades asistidas o algunas libertades directamente como la que pasó durante la pandemia, que fue escandalosa. Y el Ejecutivo en realidad puede decir, como dijo el gobernador, dice, yo no tengo nada que ver si yo no mando detener a la gente. Sí, grave error en la declaración, grave error.
que me va a costar algún disgusto, pero la gente debe saber esto. El gobernador sí tiene la responsabilidad, porque el Ejecutivo es el que tiene el imperium de la fuerza en cada estado provincial, por la Constitución Nacional, tiene el imperium de la fuerza para hacer cesar, detectar una conducta delictiva. Entonces, sí tiene que, en flagrancia, detener una persona. No confundamos a la gente diciendo, bueno, yo no la detengo porque el fiscal no me ordenó que la detenga. Señor, está dándole la cuarta cuchillada al señor que está ahí tirado. Pero el fiscal no me ordenó, no me contestó el teléfono, entonces yo no puedo intervenir. ¿Qué esperan que acontezca, ¿no? ¿Qué puede pasar? Claro, es un tema de decir, bueno, yo pongo la plantita en el jardín del otro y que se arregle. Ahora me parece que no es el moralidad, mejor discurso. Luis, hay moralidad en este aspecto, porque si vos te pones a analizar esto que pasa, realmente es muy inmoral, es falta de toda ética, tratando de respetar o valorizar derechos hacia alguien que no le corresponde, que no merece. Exactamente. Porque es una actitud agresiva, de violencia, asesinando, matando deliberadamente a otra persona, como se han visto infinidad de casos, y que después terminan como los pobrecitos. O sea, ¿cuál es el mensaje que está bajando un gobierno que avala ese tipo de cosas, no? Sométanse y gocen. Bueno. Este es el mensaje que creo que baja de algunos estamentos, no digo el gobierno como gobierno, pero sí de algunos funcionarios del gobierno, y si no tiemblen, porque la ira divina los castigará in eternum, y tendrán una tentativa de robo de motochorros en la puerta de la casa y los fusilarán. Qué tremendo ese. Ahora, cuando vemos estas cosas, y vos fíjate que ya hay un precedente en la Argentina, y lo hemos visto en los últimos meses con el cambio inclusive de la propia ministra anterior, que bueno, a pesar, dicen los amigos del propio presidente argentino, le costó tomar esa decisión, produce el cambio y llega un nuevo ministro como Aníbal Fernández, ¿no? Que genera, por supuesto, muchas polémicas, ya lo conocemos, y por otro lado tenés a Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que ya vengo comentando hace bastantes horas, traté de hablar con él para que me lo confirmen, pero no pude contactarlo, que tiene decidido, por ejemplo, dejar el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires pasadas las elecciones generales, ¿no? Las próximas elecciones, que tenía ganas de irse, tengo entendido, pero bueno, no lo hace para no generar un mayor conflicto interno y generarle también una mayor confusión al gobierno bonaerense como la que ya tiene. ¿Qué puede pasar con eso? Claro. Sí. A ver, analicemos esto en un contexto político, por Dios, sí. Pedro, por 2 minutos. Dime. Si yo te digo en una charla, no me interesa que seas un corrupto, no me interesa que seas pedófilo, porque yo te quiero igual como amigo, te estoy tirando un salvavidas de plomo. Si yo te digo, cuando pasen las elecciones me voy porque esto es un cotolengo, te estoy tirando un salvavidas de plomo, le hace un flaco favor a días del 14 de noviembre al gobierno al cual pertenece el ministro de Seguridad de la provincia. No entiendo por qué, no creo que viene producto de algunas discusiones en la interna, también, con Máximo se dice así, pero de todas maneras no me parece la mejor actitud, inclusive solidaria ante un gobierno, a menos que haya tenido una situación que no conocemos y que le haga patear la olla, ¿no? Flexibilizar la cuestión de la seguridad, que está en un proceso de decadencia absoluta, ¿va a generar mayores conflictos a mediano plazo, Luis? O sea, esto que estamos viendo, ¿es el inicio de una escalada más violenta luego de las próximas elecciones? Porque seguramente al existir un mayor descontento, y más sabiendo lo que se predice o lo que estiman muchos que va a acontecer, esto generalmente va a socavar justamente las instituciones en el ámbito de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo lo que le tengo miedo es justamente al efecto castigo. Claro. Es decir, bueno, nos quedan 2 años. Como alguna vez dijo un dictador europeo, ¿arde París? Claro. Preguntó a su general. Es decir, vamos a retirarnos de Rusia, pero quemamos todo antes de irnos. Claro, es decir, ese es mi único temor. No digo que vaya a suceder, es mi temor
pero de todas maneras espero que esté equivocado. Dejar minado el campo para que, bueno, que explote todo. Que explote todo directamente antes de que yo me vaya. La Argentina tiene experiencia en esa materia en lo relacionado a la economía y a la cuestión social. Yo no tendría dudas que llegue a pasar también con la cuestión de la inseguridad galopante que tenemos, ¿eh? O sea, ya hay antecedentes que demuestran que eso lo hacen. O sea, que hay una actitud mercenaria jodida para, como quien dice, cagarle la vida al otro. Bueno, me jodiste, yo ahora te meto, te expolio y te vas a tener que volver loco. A ver cómo resolves esto, ¿no? Esa podría ser, y creo que tiene más puntos que la otra. La lógica sería, bueno, me quedan 2 años para revertir la imagen, sí, cuando me toque las elecciones reales, las elecciones del poder, las elecciones ya no legislativas, sino las elecciones del Ejecutivo. Sí. Entonces, bueno, vamos a demostrar que a pesar de que hemos recibido un cimbronazo, vamos a hacer las cosas bien. Cuidado con esto, que si hacen las cosas bien, sí, decretar dudo, porque políticamente, no sé, no es muy aceptable, pero decretar el estado de emergencia en seguridad nacional, sí, decretar una serie de medidas, y bueno, de pronto se va a hacer más difícil si no tienen acompañamiento legislativo o la superioridad legislativa que hoy tienen, pero por lo menos demostrar grandeza. Y de última, si las cosas no salen como se pretenden, por lo menos va a quedar un buen recuerdo como para volverlo a intentar. Pero no sé, no creo que no es el estilo. La sociedad en estas circunstancias está, digamos, a la buena del Supremo, porque evidentemente tenemos una falencia gravísima de parte del propio Estado que no cuida a los ciudadanos. Y sí, vos te das cuenta viendo las placas rojas todas las mañanas, ¿no? Es decir, evidentemente se trata, por lo menos se declama, se declara, y hasta ahora se empezó a demostrar con algunos movimientos, sí, espasmódicos, como el desembarco de alguna tropa federal, siempre haciendo mención a disposición de los fiscales. Pero de todas maneras, por lo menos se está haciendo algo como para tratar de que la población vea de que algo se está haciendo. No sé si hay un plan integral de seguridad. Creo que no, creo que esto es fruto de la contingencia política, y mi temor es que después, ya te digo, estos 2 años que quedan con el síndrome del pato rengo, digamos, sí, como se llama en Estados Unidos, cuando vos sabés que te vas en una determinada época y entonces llamás al mayordomo que te traiga un café y no aparece, sí, en fin, cuando se licúa un poco el poder. Entonces ahí puede venir el castigo general, o no, puede haber un síntoma de grandeza para dejar un buen recuerdo e intentarlo nuevamente en la alternancia del poder. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Claro. El presidente está preocupado por esa situación, se lo ve así, por lo menos es lo que baja línea, como que está intentando hacer algo. ¿Podrá hacerlo? Porque tenemos ejemplos muy preocupantes como lo que es, y lo charlábamos hoy en el transcurso de estas 5 horas y pico que estamos compartiendo, el hecho del sur, por ejemplo, con la cuestión mapuche y todo eso encubierto, y lo que pasa en Rosario, lo que pasa en el conurbano bonaerense, ha generado, como se ha visto en el caso de Quilmes, donde nosotros también muchas veces dijimos ya hace más de 2 años que era una zona que venía con un crecimiento de la inseguridad tremenda por la gran cantidad de delitos de vandalismo que acontecía en la costa del Quilmes, ¿no? Hace mucho tiempo atrás inclusive habíamos hecho un informe donde la gente que iba, por ejemplo, el fin de semana o durante la semana a la costa del río de Quilmes, se bajaba de los automóviles y se habían roto casi 60, 70 vehículos. Le rompían los vidrios para sacarle cualquier cosa. Sí. Han pasado 2 años de esto, ¿no? Sí. Hubo un cambio de gobierno, estaba el oficialismo en aquel entonces, Martiniano, ahora está justamente el kirchnerismo, Juntos por el Cambio, una intendenta que destina millones de pesos para generar un evento en Solano, ahora bueno, con el aniversario, y nunca se ocupó de resolver los problemas que le venía diciendo el vecino. Mirá que están choreando acá a plena luz del día, en la costa quilmenia, con un vandalismo, y tenés ahí 2 policías o patrulleros a 2 cuadras y no hacen nada. ¿Cómo se interpreta eso? La inacción y el apañamiento que tiene la dirigencia política con el delito, porque de alguna manera termina avalando estas cuestiones. Al no hacer nada, evidentemente está en complicidad y avala el delito, ¿no?
que termina en muchos casos como lo que hemos visto con este pibe de 17 años, que lo matan para robarle una bicicleta. No es la primera vez, ya ha habido cientos de casos. Cientos de casos. ¿Qué están esperando estos señores? ¿Cuál es la actitud de crápula que tienen, la actitud miserable al seguir mirando para otro costado cuando eso está aconteciendo frente a su propia vista? Ha habido una incapacidad de diseñar o gestionar, y porque si digamos, ¿por qué ahora se toman medidas apresuradas a días de unas elecciones cuando hace 2 años que se podrían haber tomado? Y quizá hace 2 años atrás se hubiese contenido un poco el fenómeno, el efecto bola de nieve del delito. Digo esto porque lo que pasa en Quilmes hoy pasa en cualquier lado, a cualquier hora. En el sur, en el norte, por todos lados. En el centro, en el oeste, en Recoleta, en donde vos quieras. Entonces, evidentemente, el delito, como entidad macro, percibe la debilidad o la desorientación del Estado y actúa en consecuencia, va por el Estado. De hecho, en muchos lugares se cobran peajes, que son un impuesto paralelo, se cobran impuestos ya no revolucionarios como en otros países, porque acá no tenemos la cobertura política de un movimiento revolucionario, pero sí se cobran mafiosos, en el estilo de la mafia. Talibalizando de alguna manera la talibalización, como dicen algunos, ya están hablando de eso, la talibalización del conurbano bonaerense, como pasa, por ejemplo, en Rosario, como pasa en parte del norte de algunas provincias del interior de la Argentina. ¿Se ha talibalizado la situación? No se ha talibanizado, y te voy a explicar por qué, y vos lo vas a entender perfectamente. Decime. El uso liviano de ciertas palabras nos conduce a ciertos callejones o atolladeros sin salida. El gran riesgo es que en algún momento se talibanice, porque todavía el componente ideológico, el componente del extremismo islámico, no desembarcó en Argentina. No somos Líbano, ni somos el Afganistán del Talibán, donde el ISIS Jorazán ahora lo bombardea dentro de su territorio, etcétera. Acá el delito es delito por ahora. No tiene una justificación superior, entre comillas, del paraíso islámico y demás. Ese es uno de los grandes riesgos, o sea que no se ha talibanizado. Sí podemos decir que se ha perfeccionado en el estilo centroamericano de las grandes bandas delictivas, en el estilo de Brasil, etcétera. Y van por el Estado. De hecho, es una pulseada. El Rosario es un laboratorio que nos muestra todo lo que puede llegar a suceder a futuro. Y creo que hoy lo decía un entrevistado tuyo también. A futuro tenemos que mirar Rosario, porque como evoluciona Rosario puede evolucionar el resto del país. Claro. O sea, como que puede ser una prueba piloto que estén haciendo para ver cómo se van movilizando, porque es una conectividad a través de la ruta 34 del norte que baja justamente a Rosario, y después tenés la conexión directa con la capital federal. O sea, todo lo que es ese sector es la vía de conexión perfecta para desarrollar un sistema de corruptela y del narcotráfico que va creciendo, y que vos fijate que no solamente viene por el lado de la frontera con Paraguay, con Brasil, sino también de arriba del lado, digamos, de Bolivia, ¿no? O sea que eso es lo que muchos dicen. La frontera norte, que está totalmente descontrolada. Sí. Esto es lo que hasta donde nosotros sabemos, pero nos olvidamos del litoral marítimo. También, claro, en donde tenés miles y miles de kilómetros de costa que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de control, y que son 10 veces la frontera norte, y en donde desde un pesquero de origen incierto y de bandera falsa, trucha, liberiana o lo que fuere, que se supone que está pescando y depredando calamar, puede subir o bajar una lanchita trayendo cualquier cosa, desde droga hasta una bomba atómica sucia. Tremendo. Así que esas son las cosas que deberían llamarnos a la reflexión. Y te digo más, por si hay alguna duda, hace años atrás presentamos un trabajo de tesis justamente sobre el terrorismo marítimo en nuestro litoral, en un claustro universitario,
Por supuesto no tuvo ninguna importancia, pero no hubo por lo menos repercusión. está allí. Está presentado. Ajá. Está presentado. Claro. Bueno, por lo menos esperemos que tomen conciencia y en algún momento se pongan a trabajar y a ordenar todas esas inquietudes que hay, ¿no? Luisito, te agradezco como siempre la gentileza de ir clarificándonos estos temas que realmente nos preocupan y que realmente tal vez desarrollándolos como lo hacemos cada tanto, generen un poco de concientización de los funcionarios y de la justicia y también de los dirigentes políticos para empezar a hacer un trabajo serio que resuelva esta problemática que vivimos, ¿no? Que se entienda, Pedro, que el sano disenso debe ser constructivo, que el marcar un error no significa que uno quiera demeritar o que sea el enemigo, sino que justamente es el amigo que le dice: ministro, esa corbata no, porque usted tiene una conferencia de prensa ahora y se va a reír el mundo. Entonces, el hecho de decirlo no debe molestar, sino que debe ser motivo de agradecimiento, diría yo, ¿no? Seguro. Luis, brillante fin de semana, gracias como siempre, te mando un gran apretón de manos, un gran saludo a tu compañera de ruta mañana para el Día de la Madre y por supuesto a disfrutar de la vida lo mejor que se pueda. A pesar Gracias, de todo. Un gran abrazo. Chau, gracias. Chau. El doctor Luis Vicad, un especialista en seguridad en esta parte del planeta, hablándonos, ustedes escucharon, ¿no? de esas cuestiones que están faltando resolver en la Argentina, ¿no? Un tema que compromete cada día un poco más a que la dirigencia, los funcionarios y la justicia empiece a trabajar con mayor seriedad al respecto. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.